autoridades, asambleístas, señoras y señores, en primer lugar agradecer al Ayuntamiento que nos haya cedido este local y todo el apoyo que nos han prestado. Agradecer a la Comandancia Naval la colaboración para esta conferencia. Gracias, mi comandante. Y bienvenidos todos. Gracias por la asistencia. Entre las múltiples facetas... ¿Se oye bien? Ahí no se ve mal. Entre las múltiples facetas de la vida y obra de Jorge Juan, la de capitán de la Real Compañía de Guardias Marinas para la educación de los futuros oficiales de la Armada, dejó un legado en un momento educativo, en un modelo educativo que permitió alcanzar una mayor profesionalización de los oficiales y una mejora de las técnicas de navegación y construcción naval. La persona que mejor y con más autoridad nos puede hablar de este legado es el vicealmirante Marcial Gamboa Pérez Pardo. Es así por sus responsabilidades en los cargos de comandante director de la Escuela Naval Militar y como director de enseñanza naval de la Armada. Mi almirante, le agradezco que nos acompañe hoy en nombre de la Asamblea Amistosa Literaria de Novelda, que creara Jorge Juan hace 270 años en Cádiz, con una de las iniciativas suyas, que era intentar que se hiciera la Academia de Ciencias, como la que había conocido en París, en Londres y en Alemania. A continuación leeré los datos biográficos del almirante de una manera muy abreviada. El vicealmirante Marcial Gamboa Pérez Pardo ingresó en la Armada en agosto de 1978 y recibió su despacho de oficial en julio de 1983. Es especialista en submarinos y armas submarinas, así como diplomado de Estado Mayor. Ha desarrollado su carrera profesional en distintos buques y submarinos de la Armada, destacando los destinos de segundo comandante del submarino Tramontana y de los de comandante del Dragaminas Miño, del submarino Narval y de la fragata Navarra, en los que ha participado en distintas misiones internacionales, integrando en agrupaciones de la OTAN y de la UEO. También ha desempeñado distintos destinos en tierra, principalmente en Estado Mayor de la Fuerza. En julio de 2009 se le nombra comandante director de la Escuela Naval Militar, cargo que ejerce durante 3 años en un momento significativo para la enseñanza militar de formación de oficiales. Asciende a contraalmirante en julio de 2012 y se le designa director de enseñanza naval de la Armada, destino que desempeña hasta asumir la jefatura del Estado Mayor de la Flota en octubre de 2014. Al ascender a vicealmirante en octubre de 2015, asume el mando del Arsenal de Cartagena hasta diciembre de 2016, que se le nombra director de sostenimiento de la Armada. En julio de 2019 pasa a la situación de reserva. En enero de 2020 es nombrado director del Museo Naval y en mayo de 2021 director del Instituto de Historia y de Cultura Naval, cargo que ejerce hasta su pase a la situación de retiro en agosto de 2023. Está casado y es padre de 5 hijos, uno de los cuales es también oficial de la Armada. Le reitero mi agradecimiento y es un lujo para la Asamblea Amistosa Literaria tenerle con nosotros. Gracias, almirante. Bueno, ¿se me oye? Sí. Presidente, teniente alcaldesa, comandante, almirantes, autoridades, señoras y señores, muy buenas tardes. Muchas gracias por tus palabras, querido presidente, porque además esto del currículum, cuando me lo pidió, digo, mira, yo, cuanto menos mejor, porque además los currículum, cuando menos, son ingratos, ¿no? Porque dicen lo poco que has hecho y no cuentan, silencian lo mucho que has intentado hacer. Con lo cual, cuanto menos se diga, mejor. Pero sí, lo cierto es que he tenido la suerte de
tener muchos destinos en la Armada de distintas ramas, ¿no?, de distintos aspectos, en el punto operativo, en el logístico, en el de personal y luego en el de la enseñanza, y ya al final el regalo que se me hizo de poder estar en el mundo de, digamos, de la cultura, ¿no?, con el Museo Naval y el Instituto. Pero lo que sí que es verdad es que la etapa en la que estuve director de la Escuela Naval y luego posteriormente ya como almirante, director de enseñanza naval, me marcó de una manera especial porque me di cuenta, una cosa que es obvia, pero lo importantísima que es la formación, ¿no?, en lo que Jorge Juan creo que tenía las ideas muy claras, como podremos ver. Cuando el presidente me dijo que podía hablar de lo que quisiera, y cuando quisiera, la verdad es que me lo pusiste difícil, porque digo, a ver, con motivo de más del 270 aniversario, ¿cómo relaciono a Jorge Juan? También, entonces, bueno, se me ocurrió, Jorge Juan ¿qué voy a decirles de Jorge Juan, ¿no? Pero le dio a todo, absolutamente a todo. Y si centramos en lo que es el poder naval que es aquel que engloba los tres aspectos. O sea, una nación que tiene poder naval es cuando tiene buenas bases e instalaciones, cuando tiene buenas unidades y cuando tiene las dotaciones. Pues haremos para que se me oiga bien. A ver, ¿me oye ahora bien? Así sí, ¿no? De todas maneras hablaré alto. Es que me tengo que controlar muchas veces los decibelios porque tiendo a hablar alto. Se me oye bien, ¿no? Bien. Estaba contando que Jorge Juan fue realmente un monstruo en todos los sentidos, en el buen sentido, quiero decir, le dio a todo. Y en el poder naval, que es lo que engloba las bases, instalaciones, las unidades y la moral y formación de la gente, del personal, pues también lo trabajó. Entonces, bien, se ha hablado mucho de Jorge Juan, bueno, se ha hablado de siempre, pero se ha hablado mucho de su faceta en todo lo que es el aspecto de la construcción naval, etcétera. Se ha hablado mucho también del aspecto de Jorge Juan en lo que fue, pues, todo lo que es la creación de las bases e instalaciones, fue el padre de los arsenales, ¿no? Y también se ha hablado, claro, de la parte de formación, pero bueno, relacionándolo con la Escuela Naval, pues quizá es un tema que puede resultar, si no, por lo menos que les resulte entretenido, ¿no?, que es lo que pretendo. Entonces titulé la conferencia La estela de la Escuela Naval y el legado de Jorge Juan. La estela, la historia. Vamos a empezar de una manera rápida, ahora tenemos que ir muy rápido, siguiendo lo que ha sido la historia de la Escuela Naval desde su creación en 1717, 4 años después del nacimiento de Jorge Juan, hasta nuestros días, donde también les daré unas pinceladas rápidas de cómo se forman hoy a los oficiales de la Armada. Y en un momento determinado, Jorge Juan, que como bien ha dicho el presidente y bien saben ustedes, fue capitán de la Real Compañía, o sea, director del Real Colegio, pues cómo con su espíritu, esa visión que tenía de futuro, incluyó reformas e innovaciones cuyo legado ha perdurado hasta nuestros días y que les verán cuando les enseñe cómo es, les muestre cómo es hoy la Escuela Naval, que siguen vigentes. Bueno, y ya sin más, bueno, sí, también pedirles disculpas si digo alguna incongruencia. Estaba, le decía al presidente, ahora mismo en Cartagena, cuidando de mis 5 nietos, porque mi hija ha tenido a bien marcharse de viaje y nos lo pidió con mi mujer, desde los 10 hasta los 2 años. Y el de 2 años ha tenido a bien hoy no dejar dormir a su abuelo. Con lo cual, si digo alguna incongruencia, estoy seguro que me la perdonarán, ¿verdad? Bueno, pues me gustaría iniciar esta charla con un pensamiento atribuido al escritor español de nuestro siglo de oro, Mateo Alemán, que dice así: la juventud no es un tiempo de la vida, es un estado del espíritu. Es bien cierto que el paso de los años conlleva un inevitable avance en la natural decrepitud y naturaleza física de los hombres. No sucede ciertamente lo propio en el orden espiritual con aquellas instituciones que, impulsadas con convicción, creatividad y dinamismo, saben mantenerse jóvenes en el tiempo bajo el amparo que ofrece como marco de desarrollo de una evolución controlada la tradición. La tradición que entronca el pasado y el presente, la historia y el ser. La tradición entendida como el legado vivo de unas raíces históricas y el fruto de una herencia espiritual. Creo que esa foto es el mejor reflejo de lo que acabo de decir.
La tradición no es añoranza del pasado, es la fuerza que permite la proyección hacia un futuro deseado. Es la definición de sentirse, de ser y de sentirse orgulloso de lo que se es y de lo que se representa a través de los tiempos. Solo aquellas instituciones que saben mantener sus tradiciones tienen proyección de futuro. Y no lo digo yo, lo dijo Unamuno. Por cuanto antecede, podemos aseverar que la estela de la Escuela Naval está enmarcada en una gloriosa tradición que desde la fundación de la Real Compañía de Guardias Marinas le ha permitido mantenerse con convicción como una institución dinámica y joven de espíritu que se ha adaptado a lo largo de sus más de 3 siglos de historia a las necesidades y signos de los tiempos, que es lo que voy a intentar transmitirles a lo largo de mi charla. Pero siempre ha tenido un mismo objetivo, siempre, desde que se crea hasta nuestros días: proporcionar una formación de excelencia a los futuros oficiales de la Armada. Excelencia entendida como un hábito y no como una cosa excepcional. La Escuela Naval Militar, como dije, tiene su origen, como saben, en el 1717, 4 años antes del nacimiento de Jorge Juan, cuando el Intendente General de Mar y Tierra, Patiño, bajo el reinado de Felipe V, funda la Real Compañía de Guardias Marinas. Esa frase de los barcos se construyen en los arsenales, pero las armadas en las escuelas no es propiamente de Patiño, pero sí que es su espíritu. Y esa otra, que sí que es del Marqués de la Ensenada, unos años después, cuando fue primer ministro secretario de la Armada, entre otras muchas cosas: señor, sin Marina no puede ser respetada la monarquía española, conservar el dominio de sus vastos estados, ni florecer la península, centro y corazón de todo. Este fue el espíritu con el que se creó el Real Colegio de Guardias Marinas: crear una marina potente que fuera capaz de mantener nuestros vastos territorios. Pongámonos en situación cuando todo esto, cuando se crea. Acaba de terminar la Guerra de la Sucesión, se ha firmado el Tratado de Utrecht, un vergonzoso y vejatorio tratado en el que supuso la expulsión de España de Europa. No podemos perder ahora minutos en ello, pero si lo recuerdan, creo que convendrán conmigo que fue una expulsión de España de Europa. Y no tenemos armada. Aquella armada orgullosa que llegó a tener más de 250 galeones, reina y señora de los mares en el mediados del siglo XVII, se ha quedado totalmente extinguida. Es necesario crearla. Y así es como arranca todo. Y una de ellas es formar oficiales. Si han visitado el Museo Naval, y si no, les animo a que lo hagan a los que no lo han hecho, hay una unidad exclusivamente dedicada, la unidad 3, que son varias salas, que es la creación de la Real Armada, que empieza con los Borbones y es, pues, claro, por supuesto, hasta Jorge Juan, Ulloa, los grandes marinos, y es cómo se va creando hasta llegar a lo que llegamos, que luego lo comentaré. Bien, la Real Compañía se instala en Cádiz, en el Castillo de la Villa, que estaba entonces, ya no existe, emplazada cerca de la Catedral y Plaza de San Juan de Dios, y abre sus puertas a la Academia, como hemos dicho, en el 1717. Como he dicho también, con la creación de la Real Compañía de Guardias Marinas se crea también la propia Real Armada, como corporación militar y marinera con carácter permanente. La compañía la mandaba un general de prestigio, con la denominación de capitán, asistido por un teniente, o sea, el empleo de teniente, que era un capitán de corveta, un capitán de fragata, y un alférez. Eran los 3 puestos: el capitán, el teniente y el alférez. Había un director y unos profesores para lo estrictamente docente. Los alumnos ingresaban entre los 13 y los 17 años, tras acreditar hidalguía de los 4 abuelos. Esta prueba se abolió con la Constitución de 1812, pero no hay que pensar que es que la Real Armada fuera elitista, sino hay que ponerse en la época. El régimen aristocrático era el que imperaba, y la carrera en la Armada, el rey, tanto el rey como el ministro, querían destinarla a una clase privilegiada de la nación, precisamente para darle mayor empaque. Al igual que ocurre en la actualidad, el plan de estudios buscaba un balance
entre los estudios en tierra y el necesario complemento a la formación marinera que necesariamente había que hacer embarcado, que era la conjunción del modelo francés y el inglés, modelo francés ilustrado y el inglés que era en la mar. Las disciplinas que se impartían eran las consideradas necesarias, perdonen que insista, se me oye bien, ¿verdad? Bien. Eran las consideradas necesarias para la formación más completa de un marino y un caballero. Por ello el cálculo, la trigonometría, la astronomía, la cartografía, la geografía, la náutica, la construcción naval, la maniobra y el dominio técnico del buque, a todo eso se le añadía la ética, la oratoria, la lógica, los idiomas e incluso el baile. Al hilo del baile, uno de los directores de la academia, que fue primero teniente, don Juan José Navarro, el marqués de la Victoria, era muy hábil en todo y entre ellos en el baile. Pero el capitán le ordenó en un momento determinado que no fuese tanta la aplicación a estos ejercicios del baile que no les quedase lugar para otros más interesantes. O sea, por si acaso. Pero en fin, todo ello era necesario para actuar convenientemente en el ejercicio profesional y también para distinguirse en las tertulias y estar a la altura de las circunstancias en cualquier acto representativo. Por tanto, la educación impartida estaba destinada no solo al perfeccionamiento del individuo, sino también a su irradiación exterior al resto de la sociedad como un motor intelectual más del país. Les recuerdo que estamos en plena Ilustración. El profesorado era cuidadosamente elegido. Jorge Juan lo potenció más en su mandato. Yo, como director que fui de la Escuela Naval, les puedo asegurar que mi mayor preocupación era el profesorado. El ejemplo, el entusiasmo que transmite el profesorado es realmente lo que imprime el carácter en una verdadera formación. Y Jorge Juan lo tenía claro, y así llegó a nuestros días. Y también los nombramientos de brigadieres y subbrigadieres entre aquellos alumnos que más se distinguían por sus cualidades y que de esta forma se iniciaban ya en el ejercicio del mando. Tradición que ha venido subsistiendo hasta nuestros días, dado que hoy sigue existiendo entre los guardiamarinas el empleo de brigadier y subbrigadier. El régimen era de internado, tal como hoy, muy riguroso al comenzar la carrera, para después, con el paso del tiempo, permitir cierta tolerancia, autorizando a los más veteranos que pernoctaran fuera del cuartel. Eso sí, este permiso estaba condicionado a que viviesen en casas de gente conocida y honorable. Y para constatarlo, se daban severas instrucciones a los brigadieres para que hiciesen frecuentes rondas a los alojamientos, tanto de día como de noche, con el cometido de que se castiguen con rigor los que a deshonra se hallen fuera de ellos, especialmente si se averiguase que para este fin se hubiesen disfrazado. Cuando uno lee esto piensa que el guardiamarina no cambia, o sea, hoy sigue siendo igual. Se siguen disfrazando para irse a partir de las horas que ya no está permitido estar en la calle. O sea, que esto siempre ha sido así, la caza del profesor y el alumno, ¿no? Pero en fin, lo cierto es que, como he comentado, cuando las circunstancias lo permitían y los recursos también, los guardiamarinas embarcaban en una o dos fragatas preparadas al efecto en las que realizaban el verdadero aprendizaje marinero. Regresaban luego para sufrir los exámenes que revestían verdadera solemnidad y que a veces tenían carácter de verdadera controversia científica. Existían trincas y los premios que se otorgaban eran de gran relieve. Los oficiales aprobados y que habían obtenido el título se repartían en los distintos buques de la escuadra a donde iban destinados, todavía algunos bajo la tutela de los brigadieres o subbrigadieres o bajo la jurisdicción de los más antiguos. En los buques perfeccionaban las enseñanzas aprendidas en la academia, tenían sus atribuciones y se forjaban en la dureza de los combates. Vivían en camareta, alojamiento que distaba de mucho, como ocurre hoy, de ser considerado como cómodo, y acababan su transformación como niños imberbes, más o menos mimados por la fortuna, en oficiales hechos y derechos, a quienes muchos de ellos tenía la patria reservados los más altos títulos de gratitud. Pero bueno, con todo y con ello, en esta primera etapa, en estos primeros años, los objetivos alcanzados, si bien eran muy buenos, o eran buenos, digamos, no fueron plenos, porque como dije, había una dirección militar y una dirección civil.
No estaba todo unido en una misma gorra como ocurre hoy, a pesar de que, bueno, luego les comentaré cómo es hoy la Escuela Naval y cómo hay también una parte universitaria. Entonces había fricciones, como ha habido siempre, ¿no?, entre el capitán y el director. Y bueno, total, que en fin, había que perfeccionar. Eso sí, los más aventajados continuaban sus estudios y a los que eran más normales, pues iban ya rápidamente a los barcos. Jorge Juan asumió el mando de la Real Compañía en 1752 y lo hizo, entre otras cosas, aparte del prestigio enorme que ya tenía, debido a su doble condición, pues lo nombró directamente el rey, debido a su doble condición de oficial de la Armada y a su sobresaliente preparación científica acompañada de una mentalidad newtoniana. Contaba con el respaldo, además, del hombre más poderoso del momento, de quien fue hombre de confianza. Me imagino que saben que me estoy refiriendo al Marqués de la Ensenada, secretario de Estado del Despacho de Guerra, Marina, Indias y Hacienda, y que se dio cuenta, sobre todo cuando los conoció a él y a Ulloa a la vuelta de la medición del meridiano del grado terrestre en Ecuador, de su valía y de lo útiles que le podían ser para todos sus planes de desarrollo que tenía de la Armada. Lástima que una vez, como nos ocurre lamentablemente a los españoles, que si bien somos una gran nación, muchas veces las envidias y las intrigas nos llevan a malos derroteros, que cayera el Marqués de la Ensenada, porque si no yo creo que los destinos de España hubieran sido a lo mejor muy diferentes. Tenía una mentalidad muy clara de que había que tener una armada que, unida a la francesa, equilibrara a la inglesa, y un ejército que, unido al inglés, equilibrara al francés. Se encargaron desde fuera de que cayera. Pero volviendo a Jorge Juan, tras la entrada del alicantino Noveldés en la capitanía de la compañía, se puso fin al contencioso que le decía de los primeros años entre la dirección civil y los mandos militares de la institución, porque en Jorge Juan concurría la doble condición de oficial y científico, y unificó en una misma persona ambas políticas. Sus primeras actuaciones se concretaron en renovar el profesorado de la academia, prescindir de aquellos que tenían menor valía o que él consideraba que no daban el ejemplo adecuado, y en aumentar el número de guardiamarinas. La Armada iba pujante, se estaban construyendo cada vez más barcos y hacían falta oficiales. Seleccionó un profesorado así altamente cualificado para lograr, y logró, una enseñanza de alto nivel y entregar, como ocurre desde entonces, la dirección de la academia sucesivamente a oficiales de la Armada, graduados, con una buena formación, educados en el ámbito castrense, y darle las plazas de profesores mayoritariamente a profesores graduados y miembros de la Armada, si podía ser. Sí, definitivamente, la entrada de Jorge Juan arrojó un soplo de aire fresco a la academia, necesitada en aquel momento de un nuevo impulso renovador, y supuso un cambio de modelo de oficial de la Armada que ha perdurado hasta nuestros días. Así, el entonces capitán de navío Jorge Juan implantó durante su mando de la academia un nuevo modelo regenerador de las enseñanzas, en las que a partir de entonces primaría la formación integral del oficial de la Armada, esto es, sustentar la formación en los pilares científico, técnico, naval, militar y social, porque no olvidemos que un barco, allá por donde vaya, es una embajada, es un trozo de España donde esté, y por tanto los miembros de sus dotaciones son embajadores. Pocos años antes de la llegada de Jorge Juan a la academia, el Marqués de la Ensenada había puesto en marcha un proyecto de formación de oficiales becados en instituciones extranjeras para su perfeccionamiento científico. Jorge Juan no desdeñaba ni desdeñó estos intercambios con las instituciones navales más prestigiosas del momento, del extranjero, pero apostó por que la formación científica estuviese radicada en España y que se impartiese en el seno de la compañía, de la Academia de Guardiamarinas. Les cuento esto para que vean luego, cuando lleguemos a nuestros días, cómo sigue en vigor. Y todo esto fue Jorge Juan. Y en este orden de cosas puso en marcha un abanico de reformas para reformar los contenidos de objeto del aprendizaje. Endureció los exámenes,
redacción e impresión de manuales en sustitución de los clásicos apuntes, empleo de modelos a escala de buques como el que tienen ahí, que es una pieza del Museo Naval, que está partido por la mitad y están todos los compartimentos del barco, para la enseñanza de la construcción naval, practicar los métodos de maniobra, conocer el barco y rentabilizar así el tiempo de adiestramiento luego en la mar. Esto es lo que hacemos hoy con los simuladores de hoy. Esto era el simulador del siglo XVIII. Impulsó los certámenes públicos, formó una biblioteca especializada y, como ya he comentado repetidas veces, seleccionó cuidadosamente profesores con una sólida formación. Y en su empeño de edificar un centro de alta cualificación, Jorge Juan puso toda su atención en atraer a los mejores docentes en ciencia y técnica disponibles en la enseñanza. Su amigo, por ejemplo, Luis Godín y Antonio de Ulloa son dos ejemplos claros de ellos, que fueron los que le acompañaron, entre otros los que estaban en la medición del grado, la misión de la medición del grado terrestre de Ecuador. Este grupo de profesores, con Godín a la cabeza, formaron el equipo de confianza de Jorge Juan y surgieron unos lazos de amistad entre ellos y de cooperación que fue más allá de la mera relación profesional. Prueba de ello fue la participación de estos docentes y otros, como Pedro Vigili, por ejemplo, y otros más, en la Asamblea Amistosa Literaria fundada por Jorge Juan en Cádiz, cuyo 270 aniversario hoy conmemoramos. Y en cuanto a la redacción e impresión de manuales, saben de sobra que Jorge Juan hizo muchos manuales, hizo muchas obras, pero en la imprenta creada en la propia academia, igual que hoy en la Escuela Naval hay una imprenta que se elabora en publicaciones, me gustaría destacar el compendio de navegación para el uso de caballeros guardiamarinas, que está, uno de los ejemplares, se hicieron una tirada, está en la biblioteca del Museo Naval, y el examen marítimo, que también está uno de los ejemplares en la biblioteca del Museo Naval. En este examen marítimo, que he visto que hay una placa a los pies de la estatua de Jorge Juan, ahí en la plaza, el sabio marino trabajó 14 años y recopiló todos sus conocimientos sobre construcción naval y navegación, culminando así el tránsito del arte de marear, o sea, la aguja y la estima, a la ciencia de navegar. En ese momento todavía no estaba determinado el problema de la longitud, por lo que posteriormente Mazarredo, basándose totalmente en estos apuntes, en esta obra, ya incluyó lo de las longitudes. El Observatorio Marina, cuyo origen, que es en la tercera lámina, lo verá en el Castillo del Pópulo, ese que está arriba, el castillo de guardiamarinas, el origen está, a ver si puedo marcarlo, es ahí. No marca ya. Bueno, ven en la que puso el observatorio. Pues el origen está vinculado a las vicisitudes de la Real Compañía, el origen del observatorio. Se concibió inicialmente como una especie de aula superior y laboratorio experimental para que los alumnos pudiesen formarse en las prácticas astronómicas esenciales. Una vez más, la gran visión de Jorge Juan le llevó a estudiar y adquirir durante su estancia en Inglaterra, cuando estuvo allí como espía, y todo esto que ustedes saben, ¿no?, para ver los métodos de construcción inglés, que luego no copió, sino que mejoró. Pues allí ya adquirió los instrumentos necesarios para crear un observatorio astronómico moderno a nivel de los principales de la época, como podía ser el de Greenwich o el de París. A mí lo que más me asombra era la visión que tenía Jorge Juan. Propuso su fundación en 1749, todavía no había cogido el mando del Real Colegio, precisamente para atender a las necesidades de renovación científica de la Armada. Y ya de director de la Academia, el Marqués de la Ensenada aprobó su proyecto, nombró a Luis Godín como responsable del observatorio dependiendo de la Academia y por tanto de Jorge Juan, y se instaló en ese torreón que les he señalado del Castillo de Guardiamarinas, que ofrecía un inmejorable emplazamiento para las labores de observación por su orientación, hasta que se trasladó, como saben, a donde está actualmente ubicado en San Fernando. Y así llegamos a 1769. El marqués
en que el Marqués de la Victoria dispone el traslado del cuartel y academia a la isla de León, o sea, a San Fernando, y a la casa conocida del Sacramento. Estamos ya en la segunda mitad del siglo XVIII, máximo exponente de la Ilustración, y en la Marina no se siente ajena a ella. El marino ilustrado posee antes que nada espíritu de misión, tal vez conciencia de su destino histórico, y aunque parezca contradictoria, pocas veces es político en la más amplia acepción del término. Les basta con moverse en el ambiente militar sin desdeñar por ello su formación intelectual y científica, de la que en su momento habrán de dar cumplida cuenta. Con el auge de la Armada Real en tiempos ya de Carlos III, en 1776 se reorganiza otra Real Compañía con 60 guardiamarinas en Ferrol a bordo del navío San Miguel, y otra con don José Mazarredo al frente en Cartagena con 92 guardiamarinas embarcados en dos navíos, el San Eugenio y el Vencedor, pero todo ello centralizado en el Real Colegio de San Fernando, así como el de Tal y la jefatura del cuerpo. Estamos en el momento del cénit de la Armada. Cuenta con una fuerza naval integrada y habíamos partido de 11 barcos o 10 barcos ya más viejos, integrada por 76 navíos, 51 fragatas, 184 buques menores y más de 100.000 hombres. En 1835, unos años después, tan solo nos quedaban 11 unidades en esos vaivenes de nuestra política. El grueso de la fuerza está desplegado en la península, en las bases de Ferrol, Cádiz y Cartagena, por lo que se hicieron, entre otras cosas, se construyeron las bases y arsenales. Y el resto, que eran barcos menores, estaban distribuidos en La Habana, en Veracruz, en Lima, en Cartagena de Indias, en Buenos Aires y en Manila. Y es también durante buena parte del siglo XVIII cuando prácticamente en todos los viajes y expediciones científicas que la corona promovía, la Armada tuvo una intervención directa y decisiva acorde con esta inquietud científica, cuyo punto de partida arranca, una vez más, en la creación de la Real Compañía de Guardiamarinas, de la que salieron los principales actores de esta gran presentación: Jorge Juan, Ulloa, Ciscar, Churruca, Tofiño, Galiano, Malaspina, etc. Total, nada. La España marítima del siglo XIX comporta diversas lecturas. Un siglo que comienza con un desastre naval en Trafalgar y que culmina con otro revés marítimo en Cavite y Santiago de Cuba, que no animan ciertamente al optimismo. Y en el intervalo, una guerra de la independencia, 3 regencias, una república, 3 guerras carlistas, una sublevación cantonal, un desastre de siglo. Sin embargo, a lo largo de toda la centuria se suceden hechos esperanzadores del resurgimiento del poder naval. La aparición de la Marina del Vapor de Marruecos, la aparición de la Marina del Vapor, que participaron en la guerra de Marruecos, el apoyo naval fue decisivo. La campaña del Pacífico, que inmortalizó nombres como Méndez Núñez, Topete, Sánchez Recaestegui, Álvar González o Antequera. Y la escuela naval, pues la escuela naval no permanece ajena a tanto avatar. Y en 1824 se vuelve a reducir a una sola Real Compañía, las que estaban esparcidas en los 3 departamentos, centrándose otra vez en San Fernando. Al cuerpo se le da forma de colegio real y militar y se alojan en el Arsenal de la Carraca bajo la protección y autoridad del director y capitán general de la Real Armada, para pasar 20 años después, en 1845, a un edificio en la población de San Carlos, en la misma ciudad gaditana y salinera de San Fernando. Se crea la clase de aspirante de Marina y el primer ingresado sería el luego gran historiador naval, entre otras, don Cesario Fernández Duro, ayudante Alfonso XII, ilustre continuador en las Reales Academias de Historia y de Bellas Artes. Estamos aquí ya. Hoy aquí está ubicada fue Escuela Naval hasta el 1943, desde el 1913, como diré después, y hoy es la Escuela de Suboficiales. Los aires revolucionarios de 1868 imponen el cierre del Colegio Naval Militar, que se restableció en 1871 como escuela flotante, ahí la tienen, a bordo de la fragata Asturias, convertida en pontón y fondeada en la ría Felorrana. Los alumnos, después de estudiar aquí 5 cursos semestrales,
Hacían largos periodos de prácticas a bordo de buques de escuelas como la Blanca, la Numancia o la Nautilus, para pasar finalmente a las distintas unidades de la escuadra. Una anécdota que puede definir la austeridad en que se procuraba educar, como se sigue haciendo hoy, a los caballeros alumnos, hoy damas y caballeros alumnos, ocurrió precisamente a bordo del buque escuela Nautilus. Estamos en julio de 1894. El buque rinde en aguas de San Sebastián su primer viaje de vuelta al mundo. Doña María Cristina, reina regente y madre de Alfonso XIII, gran aficionada a la mar, visita la corbeta acompañada de su comandante, el entonces capitán de fragata don Fernando Villamil, muerto gloriosamente unos pocos años después, 4 años después, en el combate de Santiago de Cuba, al mando de los destructores que él había diseñado. Él fue el inventor del destructor. Bueno, la cosa es que el comandante don Fernando le iba acompañando y le llevó a la pequeña camareta de alumnos donde se alojaban los guardiamarinas. La reina le pregunta al comandante, a Villamil, ¿cuántos muchachos duermen ahí? Y el comandante responde, aquí duermen 40 guardiamarinas, señora. No es posible, replica la reina, no es posible que puedan alojarse aquí 40 personas. Y Villamil insiste, no sin razón, es que no le he dicho a vuestra majestad 40 personas, sino 40 guardiamarinas. Porque nadie ignora que la enseñanza de la milicia debe ir siempre unida en la casa matriz de los futuros oficiales al cultivo del espíritu militar, de la abnegación, de la austeridad y del compañerismo. Y llegamos al siglo XX, que comienza bajo la losa del llamado desastre del 98, que repercutió en la Marina de un modo sustancial, que pagó una vez más los platos rotos como otrora lo hiciera tras la guerra de Trafalgar, tras el combate de Trafalgar, señalándola acusadoramente como culpable. Injusto señalamiento de todo lo que había ocurrido. Pero en fin, los planes regeneracionistas de Silvela, Maura, Ferrandiz, Miranda y el propio pueblo español le hicieron justicia y la Armada volvió a tener su papel protagonista en la marcha de la nación. Los esfuerzos para la regeneración de una marina moderna y operativa no se escatimaron y cuando llega la guerra de África ya cuenta con excelentes efectivos que se emplean con acierto en apoyo de las operaciones terrestres y que propician eficazmente el desembarco de Alhucemas, del que por cierto este año celebramos el centenario. Adviene la Segunda República. La Armada Española es una de las primeras, otra vez está entre las 5 primeras del continente europeo. Pero la guerra civil, con 2 marinas enfrentadas, producirá un inevitable desgarro de muy difícil recuperación que hará que los años de la posguerra conlleven grandes esfuerzos y sacrificios. Hubo que volver a empezar. Pero los diferentes planes y programas navales que distan desde el 39 hasta el 1960, los que se conciben o se ejecutan y los posteriores tras la firma de cooperación hispanoamericana, la Marina conoce un proceso de recuperación técnica y de modernización espectacular en las últimas décadas del siglo XX. ¿Y la Escuela Naval? Pues como de costumbre sigue su evolución, acompasada a los cambios y convulsiones de la nación. En 1909 se clausura la Escuela Naval Flotante para abrir de nuevo en 1913 con su denominación actual de Escuela Naval Militar. Como les he dicho, en un edificio que está en San Fernando y que ocupó durante 30 años. Precisamente en el edificio que antaño había ocupado del 1845, lo tienen ahí en la transparencia, al 1868, el Colegio Naval, y al lado del Panteón de Marinos, donde reposan nuestros marinos ilustres. Bueno, y por fin llegamos a julio de 1943, cuando la Escuela Naval Militar se traslada de San Fernando a Marín. Si al hallazgo de las Islas Salomón se le llamó en tiempos el descubrimiento de los 4 gallegos, porque suponía tal condición el gobernador de Perú, que había ordenado la expedición, el general, el cosmógrafo y el piloto mayor de la campaña, pues por esta o por otra razón, o por ironía del destino, el cambio de sede de la Escuela Naval de San Fernando a Marín se apodó entonces también el traslado de los 4 gallegos, porque lo eran el general Franco, el ministro de Marina, que era Moreno, el comandante director, Pedro Nieto,
y el arquitecto, que lógicamente era de Vigo. Se aprovecharon las instalaciones de la base naval y Escuela de Artillería y Tiro Naval, que había fundado el capitán de corbeta don Jaime Janer, y es desde entonces el primer y único centro de formación en España de oficiales de la Armada, de formación, de enseñanza de formación, no de perfeccionamiento, que eso está en otras escuelas. Lleva, por tanto, la Escuela Naval 82 años en Marín. Es quizá, y sin el quizá, el periodo más largo de su historia en un mismo emplazamiento, y ha entrado de lleno en el presente siglo con una armada con una capacidad operativa que goza de un bien ganado prestigio. La generación de las fragatas Aegis de la clase Álvaro de Bazán, el buque de proyección estratégica Juan Carlos I, las futuras fragatas F-110, que sustituirán a las de la clase Santa María, el arma aérea embarcada con aviones y helicópteros con capacidad nocturna, los buques de asalto anfibio de la clase Galicia, la renovación de la fuerza submarina que materializan los nuevos submarinos de la clase Serie 80, la fuerza de medida contra minas, los buques de apoyo logístico, los buques de acción marítima, la fuerza de infantería marina con una capacidad probada de proyección, proporcionan a la flota una importante capacidad expedicionaria, de permanencia en la mar y de sostenimiento prolongado en operaciones en escenarios alejados, muy alejados, así como en aguas litorales, de acuerdo con las exigencias de los nuevos tiempos. Esta es la Armada de hoy. Espero. Un momento. No va el vídeo, me parece, ¿no? A ver si podemos arrancar. Lo que pasa es que no se oye mucho, ¿no? ¿A que se oye más? Ah, no hay volumen. Sí, tenía que haber dicho que metía algún vídeo. Pues nada, porque la música... No hay nada, aunque le dé al ordenador. Sí. Dura muy poco. Bueno, pues esta armada, que es la que tenemos hoy, es la que cómo forma a sus oficiales en la escuela militar. ¿Y cómo? Pues voy a ir muy rápido, con la misma misión que ayer, la misma misión de Jorge Juan. Se trata de que en este caso alumna, porque hay hombres y mujeres, procedente de paisano con 18 años recién cumplidos, que es recibida por su oficial, que va a ser su instructor, va a ser casi como, digamos, como su padre, vamos. Durante su formación en la puerta de la escuela, 5 años después,
pueda ser un oficial, en este caso, al ser el número 1 de este caso de Infantería Marina, le entregue el Real Despacho del Rey, formando como oficiales de Marina de excelencia, hoy como ayer. ¿Y cómo se hace? Pues proporcionando una formación de carácter integral. ¿Le suena, Jorge Juan? Científica, técnica, marinera, militar, social. Una sólida base en valores. Fomentar siempre el espíritu de esfuerzo y superación y la innovación. Una mente rápida, ágil, que se adapte a los cambios del tiempo, que es muy vertiginoso, ¿no? Pero compatible perfectamente con las tradiciones que les comentaba al principio. ¿Qué oficiales, qué cuerpos se forman hoy en la Escuela Naval? Pues arriba el de Cuerpo General, 5 años. Abajo Infantería Marina, también 5 años. Intendencia e ingenieros, ahora, antaño no, ahora son 2 años en la Escuela Naval para tener el grado de teniente, o el ingenieros, también 2 años en la Escuela Naval con el grado de alférez de navío. Ahora comentaré rápidamente cómo. A los de 5 años de Cuerpo General de Infantería Marina se les da una formación dual, como cuando estábamos hablando del Real Colegio, la formación militar y naval, y un grado universitario en Ingeniería Mecánica, que es la titulación que se imparte. Esto no simplemente no es que sean superhombres, sino que se busca una carrera que tenga el mayor número de créditos en común con lo que es la necesaria formación militar, científica militar. Y con eso consigues en 5 años, en un plan muy exigente de carrera y con muchos periodos, como ven hay muchos, son 340 créditos, más las semanas de instrucción y adiestramiento, etcétera, pues consigues sacar una alférez de navío o un teniente. Pero todo esto tiene que seguir siendo, como ocurría antaño, compatible con las actividades de instrucción y adiestramiento. Y entonces, pues, sigue habiendo pues la instrucción marinera y regatas, todo esto en un horario que empieza muy temprano y que acaba muy tarde, de lunes a viernes, cuando no sábados y domingos, en el que se compatibiliza la fuerte exigencia académica con las actividades de instrucción militar, marinera, las lanchas de instrucción, las prácticas de campo de Infantería de Marina, los actos de instrucción militar para los actos militares, los simuladores. Acuérdense el simulador este que de la época que era el barco partido, pues hoy son los simuladores modernos. La educación física en competiciones, donde ya pueden ver ahí a la princesa de Asturias. Ejercicios para control de daños. Un barco cualquier es una unidad que el fuego, si en todos lados es peligroso, en un barco mucho más. Una ambientación aeronaval en la que hacen prácticas de vuelo. Una ambientación de buceo, adiestramientos a flote, actos militares y actividades protocolarias. En el tercer año se hace, como siempre, el crucero de instrucción en el buque escuela Juan Sebastián Elcano, que es el que está actualmente realizando la princesa de Asturias, y que por eso parece que se ha descubierto el Elcano cuando lleva 100 años navegando y haciendo este crucero. Pero bueno, ahí está ella en medio y ha sido, pues, que duda cabe, un valor añadido, ¿verdad? Son 6 meses, se recorre el mundo según el viaje, siempre de acuerdo por las directrices que marque también el Ministerio de Asuntos Exteriores, los intereses que pueda haber, y es cuando uno se da cuenta de lo que es España, no lo que ha sido, sino lo que es España, sobre todo cuando recorremos los países de habla hispana. Me refiero a los países hispanoamericanos o iberoamericanos, si quieren, donde uno se da cuenta de lo que ha sido España y lo que es España. A pesar de las falacias y las leyendas negras que lamentablemente muchas veces nosotros mismos nos creemos, y se viven situaciones realmente emocionantes, desde estar un día pues en la embajada, en una fiesta muy protocolaria, a otro día pues en la casa del emigrante, o estar en el barco de guardia y que suba gente que lleva años y años fuera de España por sus circunstancias, y de llegar y decirte: estoy en España. Sí, está usted en España, caballero. ¿Puedo besar la cubierta? Bueno, eso pues lógicamente a que no se le ponga un nudo en la garganta, ¿no? Pues es difícil, ¿verdad? Y luego las relaciones internacionales, que les contaba que el Marqués de la Ensenada, que Juan propició, pues igual hay intercambios
con todos los países y marinas que se le ocurren, de cuatrimestres, etcétera. A la Escuela Naval viene mucha gente a hacer la carrera completa a los 5 años, tradicionalmente la Marina tailandesa, todos tenemos en nuestra promoción algún compañero o dos tailandeses, pero ahora vienen de otros países. Y luego el programa Erasmus, este famoso, pues Erasmus militar. Pero la misión continúa inalterable. 300 años, 300 y pico años, es la misma. Formar oficiales de Marina de excelencia. Ha sido, es y será siempre la misma, y el desvelo de los profesores. Bueno, todavía no. 2 minutos. Esto era para animarles, Bueno, pues voy terminando. Y a lo largo de la charla he intentado transmitirles la idea de que la Armada, en un proceso continuo de adaptación a los signos de los tiempos, ha procurado siempre dar una formación de excelencia a sus oficiales. Hoy les proporciona una titulación de grado universitario en Ingeniería Mecánica. Antaño les proporciona una sólida formación científica, pero siempre acompañada de una completa formación militar, naval y en valores. También he intentado hacerles sentir que a día de hoy don Jorge Juan y Santacilia sigue siendo un referente en la educación naval. Su legado es inspirador y yo diría que intemporal. Diseñó un modelo educativo orientado a la formación integral, que no les repito por tercera vez lo que es, de los futuros oficiales de la Armada. Y en su tiempo permitió alcanzar una mayor profesionalización de los oficiales. Redundó en la mejora en las técnicas de navegación y combate. Mejoró sensiblemente la construcción naval y contribuyó a la consolidación de España como potencia naval en la segunda mitad del siglo XVIII y, por tanto, aumentando la capacidad estratégica de la Real Armada. Termino. Comenzaba mi intervención con un pensamiento en el que hacía mención a la juventud como un estado del espíritu. Quiero poner punto final con otro pensamiento extraído de la oración del Comodoro, en la que reflexiona que uno es tan joven como su confianza, como la confianza que uno tiene en uno mismo, como su esperanza y como su ilusión. Si algún día tu alma muere corroída por la desilusión y la desesperanza, que Dios se apiade de tu alma de viejo. Por ello creo, sin temor a equivocarme, que la Escuela Naval, que el Real Colegio de Guardiamarinas, la Escuela Naval Militar de hoy, que día a día se entrega con confianza, esperanza e ilusión en la formación de los futuros oficiales de la Armada, posee en su larga andadura, pese a su larga andadura y pese a su larga andadura, creo que no es aventurado afirmar que es una institución joven, joven de espíritu, dinámica, fiel depositaria de sus tradiciones y empeñada en construir un mañana mejor, aprendiendo del pasado. Pues como escribía el poeta, ni el pasado ha muerto, ni está el mañana en el ayer escrito. Y ahora sí, muchas gracias.